Hay una guerra invisible en marcha, no en un campo de batalla lejano, sino dentro de tu mente. Una guerra silenciosa que se libra cada mañana al sonar el despertador. De un lado está la voz de tus aspiraciones, de la mejor versión de ti mismo que jamás hayas soñado ser, disciplinado, creativo y valiente. Del otro, una antigua llamada, un dulce susurro de consuelo, del botón de repetición, de la promesa del mañana. La mente humana es una cruel paradoja. Puede construir grandes castillos en su imaginación, pero se niega a levantar un solo ladrillo en la realidad. Sabe que el camino a la grandeza es empinado y rocoso, pero el cuerpo anhela caminar hacia el apacible valle de la mediocridad. ¿A qué se debe esto? La respuesta está en nuestro cerebro. Obra maestra de la evolución, está programado no para buscar lo extraordinario, sino para sobrevivir. Anhela seguridad, familiaridad y ahorro de energía. Las tareas difíciles, los nuevos desafíos, los etiqueta como peligro. Y así, se convierte en un maestro del arte del autoengaño. Transforma la pereza en descanso necesario, el miedo en prudencia sabia. No está solo en esta lucha, es una tragedia humana común. Pero la historia también registra los nombres de quienes han ganado. Dos de las mentes más brillantes, el filósofo Friedrich Nietzsche y el psicólogo William James, dedicaron su vida a descifrar esta batalla interior. La vieron no con juicio, sino con la mirada de un estratega. Comprendieron que para ganar no se puede luchar de frente con pura voluntad. Hay que usar la estrategia. Hay que comprender las reglas de la mente y luego doblegarlas a voluntad. Este video no es una conferencia, es una guía. Un viaje de 15 pasos, inspirado en la sabiduría de Nietzsche y James, para reprogramar tu cerebro, para que no solo acepte, sino que anhele cosas difíciles. Juntos aprenderemos a convertir a tu saboteador interno en tu mejor aliado. Prepárate, porque esto no es solo un cambio de hábito, es una revolución interna. Hay una guerra invisible en marcha, no en un campo de batalla lejano, sino dentro de tu mente. Una guerra silenciosa que se libra cada mañana al sonar el despertador. De un lado está la voz de tus aspiraciones, de la mejor versión de ti mismo que jamás hayas soñado ser, disciplinado, creativo y valiente. Del otro, una antigua llamada, un dulce susurro de consuelo, del botón de repetición, de la promesa del mañana. La mente humana es una cruel paradoja. Puede construir grandes castillos en su imaginación, pero se niega a levantar un solo ladrillo en la realidad. Sabe que el camino a la grandeza es empinado y rocoso, pero el cuerpo anhela caminar hacia el apacible valle de la mediocridad. ¿A qué se debe esto? La respuesta está en nuestro cerebro. Obra maestra de la evolución, está programado no para buscar lo extraordinario, sino para sobrevivir. Anhela seguridad, familiaridad y ahorro de energía. Las tareas difíciles, los nuevos desafíos, los etiqueta como peligro. Y así, se convierte en un maestro del arte del autoengaño. Transforma la pereza en descanso necesario, el miedo en prudencia sabia. No está solo en esta lucha, es una tragedia humana común. Pero la historia también registra los nombres de quienes han ganado. Dos de las mentes más brillantes, el filósofo Friedrich Nietzsche y el psicólogo William James, dedicaron su vida a descifrar esta batalla interior. La vieron no con juicio, sino con la mirada de un estratega. Comprendieron que para ganar no se puede luchar de frente con pura voluntad. Hay que usar la estrategia. Hay que comprender las reglas de la mente y luego doblegarlas a voluntad. Este video no es una conferencia, es una guía. Un viaje de 15 pasos, inspirado en la sabiduría de Nietzsche y James, para reprogramar tu cerebro, para que no solo acepte, sino que anhele cosas difíciles. Juntos aprenderemos a convertir a tu saboteador interno en tu mejor aliado. Prepárate, porque esto no es solo un cambio de hábito, es una revolución interna. Bailar en cadenas. El medio ambiente es un aliado invisible.
Tras encontrar la antorcha que ilumina el camino, muchos cometemos un error común. Pensamos que el camino que nos espera es una batalla de pura voluntad, un duelo brutal entre el hombre del deseo y el monstruo de la procrastinación interior. Nos preparamos, intentando usar nuestra fuerza mental para resistir cada tentación. Pero una y otra vez nos agotamos y fracasamos. ¿Por qué? Porque estamos librando la guerra equivocada. El psicólogo William James reconoció tempranamente lo que la ciencia moderna ahora confirma. La fuerza de voluntad es un recurso finito. Como una batería, se agota con cada decisión que tomas, con cada tentación que resistes. Empiezas el día con la batería llena, pero después de cientos de pequeñas decisiones, desde decidir qué comer hasta qué ponerte, pasando por resistir las ganas de navegar por las redes sociales, esa batería finalmente se agota. Y es entonces cuando el monstruo de la procrastinación triunfa fácilmente. Así que la estrategia inteligente no es intentar conseguir una batería más grande, sino consumir menos energía. Esto se logra reclutando a un aliado silencioso, pero increíblemente poderoso: el medio ambiente. Piénsalo, no estás luchando solo. Tu entorno le susurra constantemente a tu cerebro, enviando señales invisibles que desencadenan hábitos. El teléfono de tu escritorio no está en silencio. Grita: «¡Recógeme! Puede que haya una notificación». La barra de chocolate en el refrigerador grita: «¡Solo una! ¡Te la mereces!». Perdemos no por ser débiles, sino porque nos hemos metido en un campo de batalla donde el enemigo está en todas partes. Aquí es donde entra en juego la idea de Nietzsche. La verdadera libertad proviene de bailar en cadenas que tú eliges. Las cadenas no son prisiones, sino reglas, límites intencionales que creas en tu entorno. Estas cadenas te liberan de la agotadora batalla contra las tentaciones, para que puedas bailar libremente, es decir, realizar tu importante labor. La historia de Sofía te mostrará el poder de esto. Sofía tiene un gran porqué. Su novela es una promesa a su difunta madre, una historia que siente que debe contar. Pero cada día, su mayor enemigo no es la falta de ideas, sino su más grande enemigo, su smartphone. Una notificación de Facebook, un mensaje de Instagram, un video popular. Sabe que no significa nada, pero los instintos de su cerebro, ávidos de novedad y conexión social, no pueden resistirse. «Solo observaré 5 minutos», se dijo. Pero 5 minutos se convirtieron en 30, luego en 1 hora. La inspiración se desvaneció, dejando solo frustración y autorrespeto. «¿Por qué soy tan débil?», se preguntó. Creía que el problema residía en su fuerza de voluntad, en su indisciplina natural. Hasta que un día, mientras limpiaba el cobertizo, encontró el viejo escritorio de su abuelo. Era periodista y el escritorio aún tenía tenues manchas de tinta. Sofía se dio cuenta de algo. Su abuelo no tenía una fuerza de voluntad sobrehumana. Simplemente vivía en un entorno donde la concentración era la norma. Su mayor enemigo, probablemente, era el canto de los pájaros fuera de la ventana, no una máquina extraordinaria diseñada por miles de ingenieros para distraerlo. En ese momento la estrategia de Sofía cambió por completo. Dejó de luchar contra el teléfono. En cambio, lo volvió irrelevante. Llevó el viejo escritorio a la habitación, lo colocó en un rincón tranquilo y lo declaró su espacio sagrado. Se impuso casuchas, no se permitían dispositivos electrónicos en esa zona excepto su portátil, que solo usaba para escribir. El teléfono estaría en la sala de estar, en modo silencioso. El primer día fue difícil. Su mano buscó instintivamente su teléfono, que no estaba ahí. Se sentía inquieta, pero sin una señal que la impulsara, el ansia disminuyó gradualmente. Y entonces ocurrió algo mágico. Por primera vez en meses, escribió durante 2 horas seguidas. Su mente ya no era fragmentada.
El silencio a su alrededor ya no la asustaba. Se convirtió en un terreno fértil para que las ideas germinaran. Ya no luchaba. Estaba bailando. Tú también puedes convertirte en el arquitecto de tu mente, en lugar de ser víctima de las circunstancias. No preguntes cómo tener más fuerza de voluntad. Pregúntate, ¿cómo puedo necesitar menos? Los malos hábitos generan fricción. Cierra sesión en redes sociales. Guarda el control remoto de la televisión en el armario. Elimina las aplicaciones de juegos de la pantalla de inicio. Con buenos hábitos, reduce la fricción. Prepara tu ropa deportiva la noche anterior. Coloca el libro que quieres leer sobre tu almohada. Mantiene una botella de agua llena en tu escritorio. Recuerda, el diseño ambiental no es una debilidad, es una decisión inteligente. Estás creando un aliado, sentando las bases para que tu mejor versión triunfe. 3. Un minuto de hierro. Rompe la inercia con microacciones. Tienes la antorcha del ¿por qué? Para iluminar tu camino. Te has convertido en un sabio arquitecto de tu entorno, pero aún te enfrentas al momento más aterrador, justo antes de empezar. Es cuando te encuentras al pie de una montaña imponente, un gran proyecto, un entrenamiento intenso, un libro grueso. Toda la tarea se cierne ante ti, y tu cerebro, en un esfuerzo por conservar energía, empieza a gritar demasiado, demasiado, no empieces. Esta es la inercia, una de las fuerzas más poderosas del universo y de la psicología humana. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Una mente que procrastina tiende a procrastinar. William James se dio cuenta de que la batalla más difícil no está a mitad del camino, sino en la línea de salida. Superar esa resistencia inicial es más difícil que mantener el ritmo una vez que se coge el ritmo. Entonces, ¿cómo se gana la batalla en la línea de salida? La respuesta no está en esforzarse demasiado. Esa es una estrategia que probablemente fracase. La respuesta reside en un sutil truco psicológico, el minuto de hierro. El principio es increíblemente simple. Nunca intentes escalar la montaña. Olvídate de la montaña. Tu único objetivo es realizar la acción más pequeña posible en un tiempo ridículamente corto. Solo un minuto. ¿Por qué funciona esto? Porque una petición como «trabaja un minuto» es tan pequeña que tu cerebro ni siquiera se molesta en protestar. Su sistema de alarma no se activa. Decir que no a algo tan fácil es más difícil que hacerlo, pero la magia es esta. Este minuto de hierro es el pequeño empujón que rompe la inercia. Una vez que el tren avanza, aunque sea solo unos centímetros, se vuelve mucho más fácil seguir adelante. Esta es la historia de Mateo. Mateo no era perezoso. Tenía un fuerte ¿por qué? Quería graduarse con honores para enorgullecer a su familia. Cumplía la segunda regla. Iba a la biblioteca, un ambiente ideal para estudiar. Pero cada vez que se sentaba, se paralizaba. La idea de leer miles de páginas, de memorizar todas las fórmulas, era como un tsunami que le golpeaba la mente y su reacción instintiva fue salir corriendo. Empezó a hacer cosas aparentemente productivas para engañarse a sí mismo. Organizar sus apuntes, afilar sus lápices, buscar documentos en Internet, cualquier cosa, con tal de no tener que enfrentarse directamente a la pila de libros. Con el paso de las horas, su ansiedad no hacía más que aumentar y su conocimiento seguía siendo nulo. Desesperado, acudió a un viejo profesor al que respetaba. Tras escuchar la historia, el profesor no le dio un plan de estudios complicado. Simplemente sonrió y dijo: «Mateo, estás intentando tragarte un elefante entero. Nadie puede hacer eso. La próxima vez que te sientes a la mesa, intenta llegar a un acuerdo con tu mente. No le digas, tenemos que estudiar 3 horas. Dile, abriremos ese libro de historia tan grueso y leeremos exactamente una página, solo una página. Luego podemos descansar». Mateo pensó que este consejo era un poco tonto, pero como no tenía nada que perder, decidió ponerlo en práctica. Al día siguiente se sentó en su escritorio, respiró hondo y se dijo, «Solo una página de historia. Esa es la única victoria que necesito hoy». La sensación de agobio se desvaneció. La tarea ya no era aprobar el examen, sino leer una página. Empezó a leer. Terminó la página.
Podía parar. Pero ocurrió algo interesante. La resistencia inicial desapareció. Estaba dentro de la obra. Pensó, he leído una página, no está tan mal. Leamos una más. Y luego otra. Sin pensarlo, terminó un capítulo entero. Cuando miró el reloj, había pasado 1 hora y media y estaba en el estado de profunda concentración que buscaba. Había roto la maldición de la procrastinación, no por un gran acto de voluntad, sino por un compromiso tan pequeño que casi carecía de sentido. Ahora, observa tu montaña. Es el proyecto que has estado evitando, la cocina desordenada que no quieres limpiar o la llamada importante que sigues posponiendo. No pienses en todo el asunto. Redefine tu punto de partida. Conviértelo en un micropaso. ¿Quieres escribir un informe? Tu objetivo es escribir una sola frase. ¿Quieres limpiar la casa? Tu objetivo es lavar un plato. ¿Quieres hacer ejercicio? Tu objetivo es ponerte la ropa deportiva. El minuto de hierro es un ataque psicológico que usas contra ti mismo. No tienes que ser más fuerte que la procrastinación. Solo tienes que ser más inteligente que ella. Realiza la acción más pequeña y observa cómo la inercia pasa de ser tu enemiga a tu aliada. 4. Escultor mental. Actúa como si ya fueras la persona que deseas ser. Existe una creencia común que nos mantiene cautivos. Cuando me siento seguro, actúo con confianza. Cuando estoy motivado, me pongo a trabajar. Esperamos un estado emocional ideal como un tren, creyendo que solo cuando llega podemos emprender nuestro viaje. Pero William James, con una visión muy adelantada a su tiempo, revolucionó esa creencia. Hizo una afirmación revolucionaria. Las acciones no siguen a las emociones. Las emociones siguen a las acciones. Reflexiona sobre esto. No temblamos por miedo. Sentimos miedo porque nuestro cuerpo tiembla. No sonreímos por felicidad. Nos sentimos más felices porque sonreímos. Este es uno de los secretos más profundos de la conexión mente-cuerpo. Tu cerebro no es un monarca tiránico que da órdenes. Es un detective diligente que recopila constantemente información de tu cuerpo para determinar cómo debería sentirse él. Cuando te pones de pie, con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto, tu cuerpo envía una potente señal a tu cerebro. Estamos a salvo. Tenemos el control. Al instante, la química de tu cerebro cambia. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen. Por el contrario, cuando te encorvas, con los hombros hundidos y la mirada baja, le estás diciendo a tu cerebro, hay peligro, ten miedo. ¿Qué significa esto? Significa que no eres víctima de tus emociones. Puedes ser su escultor. Puedes usar tu cuerpo como cincel y martillo para forjar el estado mental que deseas. No esperes la inspiración. Actúa como si estuvieras inspirado. No esperes la confianza. Actúa como si fueras una persona segura. Este es el principio de actúa como si. La historia de Isabela es un testimonio viviente de este poder. El talento de Isabela era innegable. Su alma danzaba en cada centímetro cuadrado del lienzo. Pero en la vida real era extremadamente tímida. La idea de estar frente a una multitud hablando de su obra, presentándola a críticos y compradores, la aterrorizaba. Su instinto le decía que saliera corriendo. Siempre deseó que su arte hablara por sí solo. Cada vez que practicaba su presentación frente al espejo, le temblaba la voz, evitaba el contacto visual y encorvaba los hombros. No soy una persona segura de mí misma, concluía. No soy así. Estaba atrapada en un círculo vicioso. Sus acciones inseguras reforzaban su inseguridad y esa inseguridad la impulsaba a actuar con más timidez. Su profesor, un artista experimentado, se dio cuenta. No le dijo que tuviera confianza. En cambio, le dio una tarea extraña. Esta semana no necesito que te sientas segura. Quiero que actúes con confianza. Imagina que eres actriz y que este es el papel de tu vida. Camina como ella, habla como ella, incluso pide un café como ella.
A pesar de su escepticismo, Isabela decidió probarlo. Se inspiró en una famosa artista a la que admiraba por su carisma y fuerza. Antes de cada sesión, iba al baño, se ponía frente al espejo y mantenía una pose de poder durante 2 minutos. Al principio se sintió ridícula, pero persistió. Al salir, se obligó a caminar lentamente, con paso firme y mirar a la persona a los ojos. Estaba actuando. Y entonces la magia empezó a suceder. Al obligar a su cuerpo a enviar señales de confianza, su mente empezó a creerlo. Su corazón seguía latiendo fuerte, pero su voz era más firme. Sus ideas fluían con más claridad. Cuando practicaba hablar delante de su profesora y amigos, estos respondían a su nueva actitud, lo que a su vez le infundió auténtica confianza. Poco a poco, su fachada y su yo real comenzaron a fusionarse. El día de la inauguración, Isabela seguía nerviosa, pero al subir al escenario, respiró hondo, se irguió y sonrió. Ya no era la tímida Isabela. Había usado su propio cuerpo para esculpir una nueva versión de sí misma, la versión que siempre había aspirado a ser. ¿Y usted? ¿Quién quiere ser? ¿Un estudiante centrado? ¿Un líder inspirador? ¿Una persona tranquila y paciente? No espere a sentirlo. Empiece a actuar ese papel ahora. Antes de una reunión importante, vaya al baño y póngase en una pose de poder durante 2 minutos. Para sentirse más concentrado, siéntese derecho, inclínese ligeramente hacia adelante y coloque el teléfono fuera de vista. Para sentirse más valiente, reduzca la velocidad, mantenga la cabeza en alto y respire profundamente. Tu cuerpo es un puente directo a tu subconsciente. No esperes un milagro. Toma tu cincel y empieza a esculpir la persona que naciste para ser. 5. Susurro de quietud. Encontrar fuerza en el silencio. Vivimos en un mundo que nunca duerme, un mundo de ruido constante. No se trata solo del ruido del tráfico o de las obras. Es ruido de información, notificaciones, correos electrónicos, mensajes, actualizaciones de estado, opiniones contradictorias. Una avalancha de datos bombardea nuestras mentes desde que abrimos los ojos hasta que nos dormimos exhaustos. Absorbemos más, pero no tenemos tiempo para digerir. Estamos conectados con el mundo, pero desconectados de nosotros mismos. En el ajetreo, hemos perdido una de las habilidades de supervivencia más importantes del alma, la capacidad de estar en calma. Tememos el silencio. Cuando surge un momento de tranquilidad, nuestro primer instinto es buscar en el móvil algo que lo llene de algo, una canción, un podcast, un video corto. Lo hacemos porque creemos que hacer algo siempre es mejor que no hacer nada, pero esto es un error fatal, porque es en el silencio donde surge la verdadera magia. Cuando el ruido exterior se aquieta, puedes escuchar tu voz interior. Es el susurro de tu intuición, el eco de tu ¿por qué? Encontrado, donde germinan las ideas más creativas. Nietzsche escribió sus obras más importantes no en bibliotecas ruidosas, sino en horas de caminatas solitarias por los Alpes. El silencio no es vacío, es un espacio fértil. Buscar activamente el silencio no es un acto de pereza, es un acto estratégico de rebelión contra un mundo que intenta robarte la atención. La historia de Carlos, un directivo, es una valiosa lección en este sentido. Carlos es un adicto al trabajo. Se enorgullece de poder manejar la presión y trabajar jornadas de 12 horas. Su empresa está en la fase final de un proyecto importante, y las cosas empiezan a ir mal. Surgen errores, los clientes se quejan y los empleados están estresados. La respuesta instintiva de Carlos a esta crisis es hacer más. Llega más temprano a la oficina, se va más tarde y responde correos electrónicos a medianoche. Cree que la clave para resolver los problemas es la fuerza bruta, trabajar más duro que los demás. Pero esa estrategia le salió mal.
Cuanto más trabajaba, más se le encogía la mente. No podía pensar con claridad, se irritaba con su equipo y empezó a tomar malas decisiones. Era como quien intenta apagar un incendio avivándolo frenéticamente. Intentaba gritar el problema con más fuerza en lugar de escuchar la solución. Una noche, completamente exhausto, llamó a su padre, un arquitecto jubilado, para desahogarse. Tras escucharlo pacientemente, su padre no le ofreció ningún consejo empresarial. Simplemente le preguntó: «Carlos, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste sentado, sin hacer nada?». Al ver que su hijo guardaba silencio, continuó: «Cuando me enfrento a un problema de diseño difícil, no me quedo mirando la mesa de dibujo durante 18 horas seguidas. Salgo a caminar, miro las nubes o simplemente me siento en el jardín. La mente también necesita espacio para respirar, hijo». Este consejo puede sonar absurdo y contraproducente para alguien como Carlos, pero estaba desesperado. A la mañana siguiente, hizo algo que habría creído imposible. En lugar de coger el teléfono en cuanto se despertó, se preparó una taza de té, salió al balcón, puso la alarma a 15 minutos y se quedó ahí sentado. No hizo nada. Los primeros 5 minutos fueron una tortura. Su mente le gritaba con un sinfín de cosas por hacer, pero perseveró. Y entonces, después de unos 10 minutos, algo extraño ocurrió. Las oleadas de ansiedad comenzaron a disminuir. En el silencio recién creado, una elegante solución al mayor problema técnico del proyecto apareció en su mente, clara y sencilla. Siempre había estado ahí, pero el ruido de su propio ajetreo la había ahogado. Esos 15 minutos de no hacer nada resultaron ser el momento más productivo de toda su semana laboral. No tienes que escaparte a las montañas para encontrar silencio. Puedes crearlo en tu vida. Rebélate contra el ajetreo. Practica 5 minutos de quietud. Cuando te sientas abrumado, detente. Cierra tu portátil. Coloca el teléfono boca abajo y simplemente mira por la ventana por 5 minutos. Practica un viaje silencioso. En tu viaje al trabajo, intenta apagar la radio, el podcast o la música. Simplemente observa y escucha. Practica un mañanas sin pantallas. Pasa los primeros 15 minutos del día simplemente bebiendo un vaso de agua tibia y respirando antes de tocar cualquier dispositivo electrónico. En un mundo que reclama constantemente tu atención, el silencio es un superpoder. Es donde desenredas tus pensamientos, reconectas con tu brújula interior y escuchas los susurros de sabiduría que de otra manera nunca oirías. 6. El arte de sacudir la cabeza. El poder de decir no. Nos han enseñado que el camino al éxito está pavimentado con ladrillos llamados sí. Di sí a cada oportunidad. Di sí a cada petición. Di sí para complacer a los demás, para demostrar tu valía, para no perderte nada. El miedo a perderse algo, o FOMO, se ha convertido en una epidemia moderna, llenándonos las agendas. Pero aquí hay una verdad dura pero liberadora. La grandeza no se construye en las cosas que aceptas hacer, sino en las cosas a las que valientemente dices no. Cada vez que dices sí a algo, inconscientemente estás diciendo no a innumerables posibilidades. Cuando dices sí a una reunión innecesaria, estás diciendo no a una hora de trabajo concentrado. Cuando dices sí a un proyecto trivial, estás diciendo no a la energía que deberías dedicar a tu obra maestra. Tu tiempo y energía son tus recursos más limitados. Son como un río. Si dejas que se desborde en 100 arroyuelos, se debilitará y se estancará.
Pero si construyes una presa sólida, dices no a desvíos innecesarios y diriges el flujo en una sola dirección, puedes crear la energía para iluminar una ciudad entera. Esta es la esencia de la voluntad de poder de la que habla Nietzsche. No es una fuerza que avanza a ciegas, sino una fuerza que conoce el rumbo. Una voluntad fuerte elige sus batallas. Rechaza las frivolidades, las distracciones, las invitaciones a desviarse del objetivo para concentrar todas sus fuerzas en lo que realmente importa. Decir no es un acto negativo ni egoísta, es un acto de autorrespeto y disciplina estratégica. Es cuando declaras: mi tiempo, mi energía y mi atención son valiosos y yo decidiré dónde invertirlos. Vea cómo Elena, diseñadora gráfica, aprendió esta lección. Elena era una freelance talentosa y trabajadora. Su reputación era muy popular y su bandeja de entrada siempre estaba llena de solicitudes de proyectos. Pero Elena tenía una debilidad: no podía decir que no. Estaba atrapada por el miedo a que, si rechazaba a alguien, no volvería. Temía perder una oportunidad de oro. Así que decía que sí a todo. Aceptaba proyectos pequeños y mal pagados entre grandes contratos. Respondía los correos electrónicos de los clientes a las 11 p.m. Su horario parecía una batalla caótica. Como resultado, Elena se sentía agotada. Su creatividad, su activo más valioso, comenzó a decaer. La calidad de su trabajo en sus proyectos más importantes disminuyó al fragmentarse su enfoque. En lugar de sentirse exitosa, sentía que se ahogaba en un mar de obligaciones. Su ¿por qué?, crear obras valiosas e inspiradoras, se estaba apagando. Durante una sesión, su mentor, Marco, revisó su lista de proyectos y le dijo: Elena, tu portafolio parece un supermercado, lleno de todo pero sin nada realmente excepcional. No eres una máquina. Tu creatividad es un río, no un océano. Si dejas que cualquiera venga a buscar un cubo de agua, pronto se agotará. Luego le lanzó un reto y le dijo: durante el próximo mes, di no a al menos una solicitud por semana. Un no oportuno es un sí para tu salud mental y artística. El primer rechazo fue una experiencia aterradora para Elena. Le ofrecieron un proyecto pequeño y sencillo. Su yo anterior habría dicho que sí de inmediato, pero esta vez respiró hondo y escribió un correo electrónico cortés declinando, explicando que buscaba centrarse en proyectos de marca a mayor escala. Tras pulsar el botón de enviar, sintió una punzada de ansiedad, pero después una extraña sensación la invadió. Alivio, una sensación de liberación. El tiempo que habría dedicado a ese pequeño proyecto ahora era suyo. Lo aprovechó para pulir una propuesta para un cliente con el que siempre había soñado. Lo más sorprendente fue que el cliente rechazado le respondió: gracias por su franqueza. Lo tendré en cuenta y me pondré en contacto cuando tenga un proyecto más grande. Elena se dio cuenta de que un no profesional no quema puentes, construye respeto. Al decir no, no solo estaba rechazando un trabajo, estaba construyendo su carrera. Decir no es muy difícil. Tenemos miedo de decepcionar a los demás. Pero recuerda, un sí superficial conducirá a un resultado mediocre y frustración. Un no firme crea espacio para un sí sincero. Puedes empezar a practicar este arte hoy mismo. Ten a mano algunas maneras educadas de decir no. Muchas gracias por pensar en mí. Lamentablemente no puedo aceptar más trabajo ahora mismo, pero les deseo mucho éxito en el proyecto. O bien, esta idea es genial, pero no encaja del todo con mi dirección actual. O me he puesto como regla no asumir ningún compromiso nuevo este mes para que pueda completar mis objetivos prioritarios. Cada no que dices a algo que no es esencial es un fuerte compromiso con algo que realmente importa en tu vida.
Esto no significa ver en tu vida espacio para tu obra maestra. 7. Amor fati. Ama el destino y convierte la adversidad en un aliado. La vida, por su propia naturaleza, es impredecible. Habrá días soleados y sin duda tormentas. Habrá éxitos y sin duda fracasos, pérdidas y dolor. ¿Cuál es nuestra respuesta humana natural ante la adversidad? ¿Nos resistimos? ¿Nos quejamos? ¿Por qué a mí? Ojalá las cosas fueran diferentes. Desperdiciamos enormes cantidades de energía luchando contra una realidad que ya ha ocurrido, una batalla que jamás podremos ganar. Esta batalla interna, no la adversidad en sí, es la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Friedrich Nietzsche ofreció un antídoto para este sufrimiento, una receta para la grandeza que llamó con una frase en latín: amor fati, amor al destino. Esto no es una aceptación pasiva, ni una resignación al destino. Es una aceptación activa, una aceptación apasionada de todo lo que la vida ofrece. No solo lo bueno, sino también lo malo. No solo la alegría, sino también el dolor. Amor fati es la actitud de un guerrero que mira las dificultades y no dice, ojalá esto no estuviera sucediendo, sino, esto es lo que necesito, esta es mi lección, este es el fuego que me purificará. Imagina un árbol solitario en la cima de una colina. No maldice los vientos fuertes. Al contrario, es la resistencia del viento la que obliga sus raíces a hundirse más en la tierra para mantenerse fuertes. Sin viento, el árbol sería débil. Del mismo modo, sin adversidad, una persona nunca tendría verdadera fuerza. Amor fati es el arte de convertir el viento en contra en un impulso que te ayuda a volar más alto. La historia de Ricardo, un corredor de maratón, ilustra esta transformación milagrosa. Ricardo estaba en su mejor momento. Entrenaba sin descanso para la carrera más importante de su carrera. Todo su ser, su identidad, se definía por ser un atleta, fuerte, disciplinado y siempre en movimiento. Entonces llegó el desastre. Durante una sesión de entrenamiento crucial, un dolor agudo le atravesó la rodilla como un cuchillo. El diagnóstico del médico fue una sentencia de muerte. Ligamentos rotos, cirugía y al menos 6 meses de baja. El mundo de Ricardo se derrumbó. Su primera reacción fue de ira y desesperación. ¿Por qué a mí? No es justo. Estaba consumido por el resentimiento, luchando contra una verdad inamovible. Consideraba los próximos 6 meses de recuperación como una sentencia de prisión, tiempo robado de su vida. Su terapeuta, una mujer mayor llamada Sofía, notó la lucha en su mente que obstaculizaba la recuperación de su cuerpo. Le dijo: Ricardo, tu cuerpo se está curando, pero tu mente sigue luchando contra la herida. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar su significado. ¿Lo ves como una tragedia? ¿Y si fuera una oportunidad? Ricardo se encogió de hombros amargamente. Sofía continuó: llevo años entrenando mis piernas. Quizás el universo ha decidido que es hora de entrenar mi mente, entrenar mi paciencia, entrenar mi resiliencia interior. ¿Y si esta lesión no es el fin, sino el principio de mi camino para convertirme en un atleta inquebrantable? Esas palabras seguían resonando en la cabeza de Ricardo. Esa noche, leyó sobre el amor fati. Leyó la cita de Nietzsche: no querer nada más, ni delante, ni detrás, ni en toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Era una idea radical. Decidió probarla. Dejó de ver los entrenamientos de recuperación como una tortura y empezó a verlos como ejercicios de paciencia. No podía correr, así que empezó a leer libros de psicología deportiva. Practicó la meditación. Empezó a entrenar atletas más jóvenes. Y entonces
Su mentalidad cambió completamente. Esos 6 meses se convirtieron menos en una condena de prisión y más en un campo de entrenamiento para el alma. Cuando regresó a la pista, no solo estaba recuperado físicamente, era más fuerte, más paciente y más reflexivo que nunca. Se dio cuenta de que la misma adversidad que creía haberlo destruido, en realidad lo había convertido en una mejor persona. Había aprendido a amar su destino. Ahora analiza la adversidad en tu vida. Un trabajo fallido, una relación fallida, un plan que no funcionó. No te preguntes, ¿por qué me pasa esto? Intenta hacerte otra pregunta, una poderosa. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué fortaleza te obliga a desarrollar? Si crees que esto es una parte necesaria de tu camino, ¿cómo cambiaría tu actitud? No se trata de ignorar el dolor, se trata de encontrarle un propósito. Este es el arte de convertir el veneno en medicina. No puedes controlar lo que te sucede, pero siempre puedes controlar el significado que le das. 8. La cadena inquebrantable. Convierte la disciplina en un juego de honor. Una de las tragedias silenciosas del desarrollo personal es el ciclo de empezar y abandonar. Nos motivamos, empezamos un nuevo hábito, lo mantenemos durante unos días. Luego, un día de cansancio, ocurre un imprevisto y perdemos un día. Y eso es todo. Un día libre se convierte en 2 y luego en una semana. La inercia se rompe. Nos sentimos derrotados y volvemos al punto de partida. Nietzsche dijo que el dolor no está en el esfuerzo, sino en tener que empezar de cero una y otra vez. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? Necesitamos una estrategia que aproveche uno de los impulsos psicológicos más poderosos del ser humano, la aversión a la pérdida. Odiamos perder lo que tanto nos ha costado construir, y podemos convertir esta psicología en un juego. Bienvenido al método cadena inquebrantable. Es increíblemente sencillo, pero increíblemente efectivo. Consigue un calendario grande de pared. Elige un hábito que quieras desarrollar. Cada día, después de completarlo, toma un bolígrafo rojo y dibuja una X grande y satisfactoria sobre ese día. Al día siguiente, haz lo mismo. Después de unos días, tendrás una cadena. Y ahora, solo tienes una tarea: no romperla. Este método es más que un truco. Es un brillante empujón psicológico. Convierte un proceso abstracto, convertirse en una mejor persona, en algo tangible, una prueba física de tus esfuerzos. Crea un poderoso motivador. Cuanto más larga sea la cadena, menos probable será que quieras romperla. La disciplina deja de ser una obligación. Se convierte en un juego de honor entre tú y tu yo más débil. La historia de Lucía te mostrará su poder transformador. A Lucía le encantaban los libros. Le encantaba la idea de convertirse en una lectora voraz. Tenía su ¿por qué? Quería expandir su mente, encontrar nuevas ideas para el trabajo y la vida, pero nunca logró convertirlo en un hábito. La situación se repetía una y otra vez. Leía con asiduidad durante 3 o 4 días. Entonces, una noche, después de un largo día de trabajo, se sentía agotada. Su instinto de buscar consuelo se activó. Olvídalo esta noche. Lo compensaré mañana, se dijo. Pero mañana nunca llegó. Perderse un día destruyó por completo su motivación. La sensación de fracaso la dominó y se rindió. El objetivo abstracto de convertirse en lectora no pudo superar la tentación inmediata de una película o unos minutos en las redes sociales. En su búsqueda de una solución, leyó sobre el método de la cadena. Parecía demasiado simple para ser efectivo, pero decidió intentarlo. Compró un calendario grande de pared. Eligió un hábito que quería desarrollar en los próximos 30 días. Los primeros días transcurrieron con facilidad. Dibujó brillantes X rojas en su calendario con una leve sensación de logro. Después de una semana, tenía una cadena de 7X. Una renovada motivación comenzó a apoderarse de ella. Al 10º día, regresó a casa agotada. La idea de rendirse la asaltó de nuevo. Pero cuando miró hacia la pared,
La cadena perfecta de 9X la devolvió a la mirada. La idea de dejar un hueco en el 10º día, de romper la cadena que tanto le había costado crear, de repente se volvió sorprendentemente dolorosa. Se sintió como una traición. La motivación para no romper la cadena de repente se volvió más fuerte que la motivación para leer. Tomó el libro y completó sus 15 minutos, no porque le apeteciera, sino para proteger su logro. La cadena creció a 20 días, luego a 30. En ese momento ocurrió algo mágico. La dificultad inicial desapareció. Leer durante 15 minutos ya no era una tarea. Se había convertido en una parte natural de su tarde. El juego de no romper la cadena había arraigado con éxito el hábito en su identidad. Lucía ya no intentaba leer, simplemente se convirtió en lectora. Ahora es el momento de que comiences tu propio juego. 1. Elige un hábito que quieras desarrollar en los próximos 30 días. 2. Consigue un calendario físico. Cuélgalo donde lo veas todos los días. 3. Actúa y márcalo. Completa la tarea, por pequeña que sea, y dibuja inmediatamente una X con claridad. Disfruta de ese momento de victoria. 4. Sigue las reglas. Tu única obligación es no romper la cadena. Si te saltas un día, recuerda la regla de oro. Nunca te saltes 2 días seguidos. Esto es más que un simple método. Es un compromiso tangible que te haces a diario. Cada X es un voto por la persona en la que te quieres convertir. 9. La medicina del malestar voluntario. Ejercita tu voluntad con pequeños desafíos. El mundo moderno nos ha dado un regalo y una maldición: la comodidad. Vivimos en casas con temperatura controlada, recibimos comida a domicilio y el entretenimiento está a un clic de distancia. Hemos logrado eliminar casi cualquier incomodidad de nuestra vida diaria, pero en el proceso, sin darnos cuenta, hemos creado una consecuencia peligrosa. Nos hemos debilitado. Nuestros músculos mentales, nuestra resistencia y resiliencia se han atrofiado por falta de uso. Como un cuerpo inmóvil, una mente que nunca se enfrenta a la incomodidad se vuelve frágil. Y entonces, cuando las adversidades reales e inevitables de la vida se nos presentan, un fracaso, un rechazo, una crisis, nos desmoronamos fácilmente. No estamos preparados porque nunca hemos practicado. Los estoicos de hace 2000 años lo comprendían. Practicaban un método llamado incomodidad voluntaria. Esto no es automortificación, es una forma de vacunación para el alma. Al exponerte deliberada y controladamente a pequeñas situaciones incómodas, estás entrenando tu mente, estás ampliando tu zona de confort. Le estás demostrando a tu cerebro: oye, podemos con más de lo que crees. Es como un simulacro de incendio. Practicas en un entorno controlado, para que cuando se desate el verdadero incendio, no entres en pánico. Veamos cómo Alejandro aplicó este medicamento. Alejandro es un maestro en maximizar la comodidad. Su vida es una burbuja cuidadosamente diseñada que elimina toda distracción. Conduce su coche a todas partes, incluso a la tienda de conveniencia a solo unos cuantos metros de su casa. Pero si bien su vida física es extremadamente cómoda, su vida mental no lo es. Los más mínimos inconvenientes pueden ponerlo irritable y ansioso. Internet lento, entregas tardías, atascos. Su reacción instintiva es evitar cualquier choque, lo que irónicamente lo vuelve cada vez más incapaz de soportar los inevitables desafíos de la vida. Se siente mentalmente blando. Un día, leyó sobre la filosofía estoica y el concepto de incomodidad voluntaria. Al principio, la idea de incomodarse deliberadamente le pareció una locura, pero un dicho se le quedó grabado: quien teme al dolor sufre por su miedo a la incomodidad. Se dio cuenta de que él era esa persona. Sufría por su miedo a la incomodidad. Con cierta vacilación decidió desafiarse con uno de los ejercicios más clásicos: tomar una ducha fría. La mañana siguiente fue una batalla. Se quedó en la ducha gritando «no» con todo su cuerpo. Fue una batalla primitiva entre su decisión consciente y su profundo deseo de comodidad.
Se obligó a meterse en el agua helada. Solo 15 segundos. Fue un shock. Pero cuando salió y se secó, algo mágico ocurrió. Junto con la sensación de calor en su cuerpo, sintió una poderosa oleada de energía y una profunda sensación de logro. Había empezado el día ganando una pequeña batalla. Mantuvo la rutina. Poco a poco su cuerpo se adaptó, pero el verdadero cambio ocurrió fuera de la ducha. En el trabajo, cuando un servidor crítico falló, se sintió más tranquilo de lo común. El estrés del incidente laboral no fue nada en comparación con la sorpresa de la ducha fría de la mañana. Desarrolló un nuevo umbral de tolerancia. Superando un pequeño desafío físico cada día, entrenó su mente para ser menos reactiva a los desafíos mentales. Una silente confianza creció en su interior. No tienes que hacer nada extremo. Empieza hoy mismo a darle a tu mente pequeñas vacunas contra las náuseas. Desafío de agua fría. Comienza con los últimos 30 segundos de agua fría después de tomar tu ducha caliente habitual. Toma la ruta más larga. Estación al final del estacionamiento. Siempre usa las escaleras en lugar del elevador. Experimenta un hambre ligera. Prueba el ayuno intermitente o simplemente espera 1 hora más antes del almuerzo para acostumbrarte a la sensación de hambre. Aléjate de la tecnología. Deja el teléfono en casa cuando salgas a caminar. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Al salir de tu zona de confort con regularidad y de forma deliberada, no te estás castigando, te estás entrenando. Le estás enviando un mensaje a tu mente cada día. Puedo hacerlo. ×10. La regla del 1%. El poder del crecimiento silencioso. Vivimos en una cultura obsesionada con los avances espectaculares. Anhelamos el éxito repentino, cambios drásticos y resultados instantáneos. Leemos sobre startups multimillonarias y ganadores de lotería y empezamos a creer que el progreso debe ser como una línea vertical empinada. Esta falsa creencia es una trampa. Nos desanima y nos hace rendirnos cuando no vemos grandes resultados de inmediato. Olvidamos una ley fundamental de la naturaleza. Nada grandioso sucede de la noche a la mañana. Aquí es donde entra en juego la regla del 1%. Una idea sencilla pero transformadora. En lugar de intentar un cambio radical, concéntrate en mejorar solo un 1% cada día. Suena insignificante, ¿verdad? Una mejora del 1% es casi invisible, imperceptible. Y allí está su belleza. Pero la magia reside en el poder de la capitalización, del interés compuesto. Si mejoras un 1% cada día, al cabo de un año no estarás un 365% mejor. Estarás casi 38 veces mejor que al principio. De igual manera, si empeoras un 1% cada día, estarás casi de vuelta a cero. Son las pequeñas decisiones, aparentemente insignificantes, que tomas a diario las que determinan tu destino. Como escribió Nietzsche, todo lo profundo ama el ocultamiento. El verdadero crecimiento siempre está en silencio. Es como un bambú. Puede llevar años desarrollar un sistema de raíces subterráneas fuertes que no muestren señales en la superficie. Y luego, en tan solo unas semanas, crece cientos de metros. La historia de Carmen y su sueño de hablar italiano es un ejemplo perfecto. Carmen tenía un sueño desde hacía mucho tiempo: aprender italiano para conectar con sus raíces familiares. Lo intentó muchas veces. Cada vez empezaba con un entusiasmo ardiente. Se propuso estudiar 1 hora al día, intentando asimilar reglas gramaticales complejas y decenas de palabras de vocabulario. Pero la meta de hablar con fluidez se sentía como una cima lejana e inminente. Después de unas semanas, la vida se volvió ajetreada. Faltó a una clase, luego a otra. Sentirse tan lejos de su objetivo la abrumaba y la desmotivaba. Su instinto le decía que se rindiera por completo y concluyera: supongo que simplemente no tengo talento para los idiomas. En un momento de frustración, escuchó sobre la regla del 1%. La idea de pequeñas mejoras continuas le atraía. Decidió probar un enfoque completamente diferente. Descartó su ambiciosa meta de estudiar 1 hora al día. Su nueva meta era tan pequeña que era casi ridícula: aprender exactamente 5 palabras nuevas de vocabulario al día.
Usó una sencilla aplicación de tarjetas didácticas y solo le llevó unos 10 minutos. Eso fue todo. Esta nueva meta era tan pequeña que fallar. Incluso en sus días más ocupados, encontraba 10 minutos. Ya no se sentía presionada ni abrumada. Todo le salía fácil. Durante el primer mes, no sentía que estuviera progresando mucho. La impaciencia le decía que esto no iba a ninguna parte. Pero como era tan fácil, no se rindió. Después de 3 meses descubrió que sabía cerca de 500 palabras. Después de 6 meses, empezaba a entender frases sencillas. Y después de 1 año ocurrió algo asombroso. Mientras veía una película italiana, descubrió que entendía todo el diálogo sin subtítulos. Había acumulado un vocabulario de más de 1800 palabras, casi sin esfuerzo. El acto silencioso de colocar un pequeño ladrillo cada día creó un sólido muro de conocimiento con el tiempo. Ahora piensa en esa gran meta que te asusta. Olvídala. Mejor pregúntate, ¿qué mejora del 1% puedo lograr hoy? ¿Quieres escribir un libro? No pienses en 300 páginas. Escribe 100 palabras. ¿Quieres ponerte en forma? Ni se te ocurra ir al gimnasio. Haz 10 flexiones. ¿Quieres ahorrar dinero? No pienses en millones. Pon 20,000 en la alcancía. ¿Quieres aprender una nueva habilidad? No pienses en convertirte en un experto. Mira un videotutorial de 5 minutos. Enamórate del proceso de mejorar un 1% cada día. Los grandes resultados no son una meta que persigas. Son el resultado inevitable de esfuerzos pequeños, constantes y discretos. 11. El fracaso como maestro. Aprende a ver los errores como datos. En nuestra cultura, fracaso es una palabra aterradora. Significa el fin, la debilidad, una mancha en nuestro historial. Desde pequeños, nos enseñan a evitarlo a toda costa. Este miedo al fracaso se convierte en una jaula invisible que nos atrapa en nuestra zona de confort, nos impide correr riesgos y reprime nuestro máximo potencial. Pero, ¿y si te dijera que nuestra actitud hacia el fracaso es completamente errónea? El pragmatismo, especialmente a través de la perspectiva de William James, ofrece una perspectiva revolucionaria. El fracaso no es un juicio, son datos. Piénsalo. El fracaso no te juzga. Es simplemente una retroalimentación de la realidad. Es el resultado de un experimento que realizaste. Y en ciencia, un experimento negativo es tan valioso como uno positivo. ¿Por qué? Porque te dice que no funcionó. Te ayuda a descartar un camino equivocado, brindándote información invaluable para ajustar tu hipótesis y volver a intentarlo. Aprende a ser científico en el laboratorio de tu propia vida. Cuando un científico fracasa en un experimento, no tira su bata ni abandona la ciencia. Registra meticulosamente los resultados, analiza qué salió mal y diseña un experimento mejor. Desvincular tu ego de los resultados es una habilidad crucial. El fracaso no eres tú, es un evento del que puedes aprender. Quienes temen al fracaso nunca lo intentan. Quienes ven el fracaso como datos siguen aprendiendo, adaptándose y acercándose al éxito. La historia del startup de Miguel es una poderosa lección en este sentido. Miguel invirtió todo su corazón, sus ahorros y 1 año de juventud en su primera startup, una aplicación que conectaba voluntarios con proyectos comunitarios. Creía que cambiaría el mundo, pero tras su lanzamiento, la aplicación fracasó estrepitosamente. La interfaz era difícil de usar, el mensaje de marketing no era claro y, lo más importante, se quedaron sin fondos. La empresa cerró. Para Miguel, fue más que un simple fracaso empresarial. Se sentía como un fracaso personal. Era un fracaso. Lo consumían la vergüenza y la culpa. Evitaba las llamadas de familiares y amigos. Repasaba los errores en su mente no para analizarlos, sino para castigarse. Su reacción instintiva fue retirarse, jurar no volver a correr semejante riesgo y buscar un trabajo estable y seguro. Se reunió con su mentora, una experimentada empresaria llamada Isabela, con la intención de decirle que se daba por vencido. Esperaba compasión, pero Isabela fue práctica. Sacó una pizarra y le dijo: «Miguel, olvida tu vergüenza. Hagamos una autopsia. Tu fracaso te ha dado el MBA más caro y valioso del mundo. No malgastes esa matrícula». Al principio, Miguel se resistía a compartir, pero Isabela seguía preguntando:
¿Cuál fue nuestra mayor suposición errónea? ¿Qué comentarios importantes de los usuarios pasamos por alto? ¿Dónde falló nuestra estrategia de marketing? Poco a poco, a medida que trazaban el recorrido completo en la pizarra, la perspectiva de Miguel cambió. Ya no veía esos eventos como errores personales, los veía como datos. Se dio cuenta de que se habían dirigido al público equivocado. Vio el fallo de diseño fatal que habían pasado por alto. La vergüenza se desvaneció, reemplazada por la claridad. Esa conversación lo transformó. Comprendió que su primera empresa no fue un fracaso definitivo, sino un experimento importante y rico en datos. Unos meses después, armado con esas valiosas lecciones, comenzó a desarrollar una nueva idea de negocio más inteligente, basada en los mismos datos de su primer fracaso. Ya no tenía miedo, porque ahora comprendía que el fracaso era solo una lección en la escuela del éxito. Ahora piensa en un error o fracaso reciente que hayas cometido. Reconoce la vergüenza que conlleva. Y luego, sé un científico. Haz una simple autopsia. 1. ¿Cuáles son los resultados esperados? 2. ¿Cuáles fueron los resultados reales? 3. ¿Qué hizo la diferencia? Analiza objetivamente, no culpes. 4. ¿Cuál es la lección más importante que puedo aprender? Y 5. ¿Cómo aplicaré esta lección a mi próximo experimento? Deja de personalizar el fracaso. Empieza a analizarlo. Cada error es una lección. El único fracaso es no aprender del fracaso. 12. Microcompromiso. Superar la resistencia de la mente. Hemos hablado del minuto de hierro para romper la inercia en una tarea específica. Ahora vamos a mejorar esa estrategia para crear hábitos duraderos. El mayor enemigo de un nuevo hábito es nuestro cerebro, o mejor dicho, el centinela perezoso que vigila las puertas de la comodidad. Cuando este centinela ve acercarse una tarea grande y aterradora, como meditar 20 minutos o leer 1 hora, la cierra de golpe con una serie de excusas. Estoy demasiado cansado, no tengo tiempo, lo haré mañana. Intentar confrontar a este guardia directamente es una lucha inútil. Necesitamos una estrategia más inteligente, una estrategia de espías. Ese es el microcompromiso. Un microcompromiso es una promesa tan pequeña que resulta ridícula, tan pequeña que el guardia ni siquiera se molesta en mirarla. Ve la pequeña promesa y dice con desdén, «Esta tontería, adelante». La psicología que lo sustenta es mágica. El cerebro detesta empezar, pero ama la sensación de culminación. Un microcompromiso aprovecha esto. Al completar una microacción, sigues recibiendo una pequeña dosis de dopamina como recompensa. Y, lo que es más importante, una vez que has cruzado la puerta, el impulso comienza a revertirse. Ahora te impulsa hacia adelante, en lugar de frenarte. Los microcompromisos son el caballo de Troya de los hábitos. No atacas la fortaleza de la pereza de frente. Depositas un pequeño e inofensivo regalo, y desde dentro, este desata una fuerza poderosa. Así utilizó Valeria el caballo de Troya para conquistar el hábito de la meditación. Valeria trabaja en un entorno muy estresante. Todos, desde médicos hasta amigos, le recomendaban la meditación para controlar el estrés. Había leído sobre sus beneficios y tenía muchas ganas de probarla, pero había una gran barrera en su mente. No tengo tiempo. En su mente, la meditación es un ritual formal, una habitación tranquila, una almohada especial y al menos 20 minutos de tranquilidad. Esa imagen aterradora es la arma que el centinela de su mente usa para cerrarle la puerta de golpe cada mañana. Su instinto siempre le ha llevado a priorizar las acciones tangibles, como revisar el correo electrónico, sobre la quietud. Se quejó con una amiga que llevaba años meditando. Su amiga se rió y le dijo, «¿Crees que voy a empezar con 30 minutos? Mi primer microcompromiso fue simplemente sentarse en la almohada. Eso es todo. Simplemente sentarse». La idea le llamó la atención a Valeria. Decidió crear su propio microcompromiso. Todas las mañanas al despertar, me sentaré en el borde de la cama y respiraré profundamente exactamente 3 veces. No 10 minutos de meditación, solo 3 respiraciones. La primera mañana se sintió un poco tonta, pero fue increíblemente fácil. Lo logró. Le tomó menos de 30 segundos. Sintió una pequeña victoria. Lo repitió al día siguiente y al siguiente. El centinela no tenía motivos para objetar, pero después de una semana algo empezó a cambiar. Tras 3 respiraciones sintió una agradable quietud. Se sintió un poco más tranquila.
A veces se encontraba respirando una cuarta vez, luego una quinta. Un día, después de 3 respiraciones, no se levantó de inmediato. Simplemente se sentó allí unos minutos más, disfrutando del silencio. Las 3 respiraciones se convirtieron en una suave pendiente que la llevó a un estado meditativo sin darse cuenta. Durante los meses siguientes, su ritual de 3 respiraciones floreció de forma natural y hizo al convertirse en un hábito diario de meditación de 10 minutos. Nunca tuvo que forzarlo. El caballo de Troya funcionó a la perfección. Había burlado su propia resistencia al hacer que el primer paso fuera demasiado pequeño como para rechazarlo. Ahora, piensa en ese hábito que sabes que te hace bien, pero que siempre no tienes tiempo para practicar. Aplica la estrategia del microcompromiso. Redúcelo a una versión de 2 minutos. En lugar de «escribiré en mi diario durante 30 minutos», prueba «escribiré una frase en mi diario». En lugar de «voy a limpiar toda la cocina», prueba «voy a poner un plato en el lavavajillas». En lugar de «haré yoga durante 1 hora», prueba «extenderé mi mat de yoga en el suelo». En lugar de «leeré un capítulo de un libro», prueba «leeré un párrafo». Deja de luchar contra tu resistencia. Sé más inteligente. Sé más sigiloso. Encuentra el paso más pequeño posible y empieza por ahí. 13. Brújula física. Escucha la sabiduría de tu cuerpo. En el mundo moderno, veneramos la mente. Creemos que somos criaturas pensantes, que todo problema se puede resolver mediante la lógica, el análisis y la reflexión. Vemos al cuerpo como una simple máquina, un vehículo para transportar el cerebro. Esta relación se ha invertido por completo. Intentamos usar nuestra voluntad para ordenarle al cuerpo cansado que trabaje. Usamos nuestra razón para reprimir nuestras emociones inseguras. Pero Friedrich Nietzsche hizo una afirmación impactante. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor filosofía. ¿Qué significa esto? Significa que el cuerpo posee una sabiduría ancestral, una sabiduría instintiva, que nuestra mente consciente a menudo no puede igualar. Se comunica con nosotros no con palabras, sino a través de sentimientos, impulsos y niveles de energía. Cuando estás atrapado en un círculo vicioso de ansiedad y pensamientos excesivos, la mente suele ser el problema, no la solución. A veces, los mayores avances mentales no se logran con sentarse quieto y pensar con más intensidad. Se logran con levantarse y moverse. La neurociencia lo ha demostrado hoy. La actividad física es una de las maneras más poderosas de cambiar la química cerebral. Libera endorfinas, reduce el cortisol, irrumpe el ciclo de pensamientos negativos y repetitivos. El cuerpo no es un sirviente insensible, es un compañero sabio. Es tu brújula. Cuando te sientes bloqueado, ansioso o estancado, es una señal. Y la respuesta puede que no esté en pensar mejor, sino en la acción física. La historia de Santiago, un analista financiero, ilustrará este punto. Santiago vive en su cabeza. Su trabajo consiste en analizar, predecir y tomar decisiones que valen millones de dólares. Pero sufre de ansiedad de alto funcionamiento. Cuando se enfrenta a un problema complejo, su mente se acelera hasta el punto de perder el control. Se queda atrapado en una espiral de análisis, creando innumerables hojas de cálculo y analizando cientos de escenarios hipotéticos. Su respuesta instintiva a la presión mental es esforzarse aún más. Intenta pensar para liberarse de la ansiedad. Trabaja hasta más tarde, toma más café y mira fijamente a la pantalla con desesperación, lo que solo empeora la ansiedad. Siente la cabeza como una olla a presión a punto de explotar. Una tarde particularmente estresante, casi sufrió un ataque de pánico. Un compañero de trabajo, Mateo, quien también era deportista, notó su condición. En lugar de ofrecerle un consejo analítico, Mateo simplemente le dijo: «Santiago, apaga la computadora, ven conmigo». Arrastró a Santiago, quien seguía protestando, al pequeño gimnasio de la empresa. «Vas a golpear este saco de boxeo durante 10 minutos. No pienses, solo golpea». Santiago, que no había entrenado intensamente en años, se sintió un poco tonto, pero empezó a golpear. Al principio torpemente, luego cada vez más fuerte. Virtió toda su frustración y ansiedad en cada golpe. Sudaba a borbotones,
Le ardía el pecho, y por primera vez en todo el día, no pensaba. Solo sentía su cuerpo. Después de 10 minutos, estaba exhausto, pero sintió una paz que no había sentido antes. La presión en su cabeza había desaparecido. Al regresar a su escritorio, el complejo problema que lo había atormentado toda la mañana se aclaró. La niebla de su mente se disipó. Se dio cuenta de que la solución no estaba en otra hoja de cálculo, sino en cambiar su fisiología. A partir de entonces, empezó a incorporar entrenamientos cortos o caminatas rápidas a su rutina, sobre todo cuando se sentía atascado. Aprendió a confiar en su brújula física. Cuando su mente empezaba a divagar, no era una señal para pensar más, sino para moverse. ¿Vives mentalmente? Considera el ejercicio no como una tarea para después del trabajo, sino como una parte esencial del trabajo mental. Practica la interrupción del pensamiento. Cuando te sientas bloqueado, realiza una serie corta e intensa de movimientos. Salta en el mismo sitio o sube y baja escaleras durante 5 minutos. El objetivo es quedarte sin aliento. Practica el desplazamiento mental. Cuando te enfrentes a un problema difícil, no te sientes en tu escritorio. Sal a caminar y no lleves el teléfono. Deja que tu mente divague mientras tu cuerpo se mueve. Practica la liberación de tensión. Ponte de pie, levanta los brazos en alto, tensa todos los músculos durante 5 segundos y luego relaja todo con un fuerte suspiro. La próxima vez que te sientas abrumado por tus propios pensamientos, deja de intentar resolver el problema con la mente que lo creó. Levántate, muévete y escucha la sabiduría de tu cuerpo. 14. Memento mori. Recordar la muerte para vivir una vida auténtica. Existe una gran ilusión bajo la que la mayoría vivimos. Actuamos como si fuéramos inmortales. Posponemos nuestros sueños, diciendo, para luego. Evitamos conversaciones importantes, pensando, aún hay tiempo. Nos conformamos con una existencia mediocre y segura, con la creencia inconsciente de que siempre habrá un mañana en el que realmente podamos empezar a vivir. Esta ilusión es el sedante más reconfortante y el veneno más peligroso para el alma. Los estoicos y los antiguos guerreros romanos tenían un remedio para esta ilusión. Era una frase latina conmovedora. Memento mori. Recuerda que morirás. Puede sonar sombrío, pero esta no es una filosofía pesimista. Al contrario, es la herramienta más poderosa para vivir una vida con propósito, significado y urgencia. Recordar la mortalidad no se trata de sumirse en la tristeza, sino de despejar la mente. Es como estar en una habitación oscura llena de trivialidades y de repente alguien enciende una linterna. La luz de la verdad sobre la muerte quema todo lo innecesario. El miedo al juicio, la preocupación por las críticas mezquinas, la tentación de los placeres frívolos. Solo permanece lo verdaderamente importante. Imagina tu vida como una vela encendida. Memento mori es el acto de mirar de vez en cuando para ver cuánto tiempo queda. Darte cuenta de que la llama se apaga lentamente no te entristece, te hace apreciar aún más su luz y su calor. Te obliga a preguntarte, ¿qué haré con el tiempo que me queda? La historia de Diego, un contador, ilustra este poderoso despertar. Diego tiene lo que muchos considerarían una vida estable, un trabajo seguro, una familia amorosa, una rutina que nunca cambia. No es infeliz, pero tampoco vive realmente. Vive en un estado de seguridad, pero de parálisis. De joven, era un ávido fotógrafo, pero ha dejado la cámara para dedicarse a una carrera más realista. Se dice a sí mismo, algún día, cuando me jubile, viajaré y tomaré fotos. Algún día es una promesa lejana que lo ayuda a sobrellevar el tedio del presente. Y entonces, ese algún día casi nunca llegó. Una mañana sintió un dolor agudo en el pecho y lo llevaron de urgencia a urgencias. Durante 24 horas aterradoras, mientras los médicos le hacían pruebas, se enfrentó a la posibilidad real de su propia muerte. Por suerte, fue solo una advertencia. Le diagnosticaron una enfermedad controlable.
Le dieron una segunda oportunidad. Mientras Diego yacía en su cama de hospital tras recibir la buena noticia, sintió algo más que alivio. Sintió una claridad asombrosa, un estallido de verdad. Pensó en todo lo que no había hecho. No pensó en hojas de cálculo ni en informes trimestrales. Pensó en las puestas de sol lejanas que nunca había fotografiado. Pensó en los retratos callejeros que nunca había tomado. El pensamiento, casi se me acaba el tiempo, resonó una y otra vez. La ilusión de algún día se hizo añicos. Lo primero que hizo al llegar a casa fue abrir un viejo armario y sacar su cámara polvorienta. Empezó a fotografiar lo que le rodeaba. Una chispa de vida que no había sentido en 20 años brotó de repente. Se apuntó a clases de fotografía. Empezó a ahorrar para no una vejez más segura, sino para un viaje creativo. La muerte no había venido a quitarle la vida. Había venido a darle vida. No necesitamos una experiencia cercana a la muerte para aprender esta lección. Podemos practicar memento mori todos los días. Pregunta matutina. Cada mañana, al despertar, pregúntate, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿estarías satisfecho con lo que voy a hacer? Esto no significa que tengas que renunciar a tu trabajo, sino que le des un propósito a cada acción. Visualización negativa. De vez en cuando, tómate un minuto para visualizar la pérdida de lo que tienes. Esto no tiene pretensión de ser patético, sino de cultivar una profunda gratitud por el presente. Tacha cada día. Consigue un calendario y tacha cada día que pase. Es un recordatorio tangible de que tu tiempo es un recurso no renovable. Recuerda, la muerte no es enemiga de la vida, es la mejor mentora. Le da forma, sentido y urgencia a la vida. Deja de vivir como si tuvieras 1000 años. Recuerda que morirás y deja que ese recuerdo te guíe hacia una vida que valga la pena vivir. 15. La identidad nace de la repetición. Eres lo que haces todos los días. Hemos recorrido juntos un largo camino de 14 principios. Hemos aprendido a encontrar tu por qué, a crear un ambiente, a romper la inercia, a afrontar la adversidad y a usar el fracaso como una enseñanza. Pero ¿cuál es el objetivo final de todo esto? No se trata solo de ayudarte a superar las dificultades. El objetivo final es transformarte en una nueva persona. Esta es la verdad más grande, una que ha sido reiterada por filósofos desde Aristóteles hasta William James. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por lo tanto, no es un acto, sino un hábito. El objetivo de la disciplina no es estar constantemente en guerra contigo mismo. Eso es solo el principio. El objetivo final es repetir una acción suficientes veces hasta que trascienda el esfuerzo y se convierta en parte de tu identidad. Piensa en ello como forjar una espada. Los primeros martillazos, los inicios de un hábito, solo dejan pequeñas marcas en un bloque de hierro en bruto. Pero tras miles de martillazos constantes, la naturaleza del metal cambia. Ya no es un trozo de hierro, es una espada. De la misma manera, cada pequeña acción que realizas, cada vez que superas la pereza, es un martillazo que forja tu nueva identidad. Y una vez que tu identidad cambia, todo lo demás cambia. Cuando empiezas a creer, soy escritor, sentarte a escribir se vuelve más natural. Cuando crees, soy atleta, ir al gimnasio deja de ser una obligación. La acción moldea la identidad, y la identidad impulsa la acción futura. Eche un vistazo a los viajes de las personas que conocimos. Javier ya no se esfuerza por trabajar en sus proyectos, es simplemente un creador con una misión. Sofía ya no se pelea con su teléfono, es escritora, y proteger su espacio creativo es algo instintivo. Tras su lesión, Ricardo ya no se considera una víctima. Es una persona resiliente que encuentra fuerza en la adversidad. Lucía ya no se obliga a leer. Leer se ha convertido en parte de ella, tan natural como respirar. Su lucha interna terminó, no porque su yo más débil se destruyera, sino porque se transformó. El intentar cesó. El convertirse comenzó.
Ahora es el momento de mirarte a ti mismo. Este recorrido de 15 puntos puede parecer abrumador, pero se reduce a una simple decisión que tomas cada día, a cada hora. Piensa en cada acción como un voto. Cada vez que decides navegar por tu teléfono en lugar de leer un libro, estás emitiendo un voto para el estado de persona distraída. Cada vez que decides tomar las escaleras en lugar del ascensor, estás emitiendo un voto por tu identidad de persona saludable. Cada vez que escribes una frase en lugar de no escribir nada, estás emitiendo un voto a favor de la identidad del creador. Cada vez que dices no a algo innecesario, estás emitiendo un voto a favor de tu identidad disciplinada. El objetivo no es la perfección. Habrá días en que votes mal. El objetivo es que, a la larga, gane el total de votos para la persona que quieres ser. Día a día, voto a voto, construyes la evidencia innegable de quién realmente eres. La identidad no se encuentra, se construye. Y se construye con ladrillos, repitiéndose diariamente. ¿Por quién votarás hoy? Hemos llegado al final de un viaje juntos. Hemos explorado 15 principios, 15 faros de sabiduría de grandes mentes para iluminar la batalla interna que todos enfrentamos. Empezamos con una paradoja. La mente puede soñar con la grandeza, pero hacer todo lo posible por evitarla. Ahora entiendes que no tienes por qué ser víctima de esa paradoja. Puedes ser quien la resuelva. El camino hacia el autodominio no es una revolución repentina, no es un destello de inspiración, es un proceso silencioso, una construcción que se da día a día. El puente a tu mejor versión no se construye con deseos ni planes escritos. Se construye con pasos firmes de acción, colocados constantemente, todos los días, llueva o truene. Cada paso es un momento en el que dijiste no a la distracción. Un momento en el que enfrentaste la incomodidad. Un momento en el que elegiste hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Este video no es un destino, es un punto de partida. Este conocimiento carece de sentido si no se traduce en acción. Así que quiero que no solo seas un espectador, sé un hacedor. Justo después de que termine este video, haz una cosa. Elige un principio de los 15 que hemos mencionado que más te resuene. Solo uno. Y comprométete a practicarlo y solo ese durante la próxima semana. No intentes hacerlo todo de golpe. Empieza a sentar las bases sólidamente. Gracias por acompañarnos pacientemente hasta el final de este viaje. Su presencia es testimonio del deseo de superación que siempre arde en cada uno de nosotros. Ahora, pon en práctica tu escucha. Deja un comentario abajo y comparte con nuestra comunidad el principio que elegiste y tu compromiso con él. Escribir tu compromiso es un paso importante. Y si quieres continuar el viaje de autodescubrimiento, entrenamiento mental y construcción de una vida que valga la pena vivir, dale al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Puede que la batalla interna nunca termine por completo, pero a partir de hoy ya no lucharás en la oscuridad. Tienes un mapa, tienes las herramientas. Comencemos a colocar la primera piedra ahora.